he did a study abroad in Chile, and he's going to speak to us about the second language acquisition and the investigations of Stephen Krashen. But before he begins, I'd like to acknowledge President Bardeen, Aline Feynman, who's been with us for a couple of this will be her second presentation. Thank you for your visit. Thank you. So our next speaker is, of course, Rodney Harman. Thank you, Rodney. Buenas tardes a todos. Como dije el profesor, mi nombre es Rodney Harman y hoy les voy a hablar sobre la adquisición de un segundo lenguaje basado en las investigaciones de Stephen Krashen. Mis asesores fueron el Dr. Donaldo Uriarte y también el Dr. Carlos Arizaballega. Aquí tenemos un índice de lo que les voy a estar hablando. Primero tenemos el significado de mi estudio, después las preguntas de esta investigación. Luego le voy a explicar por qué elegí este tema. Después hablaré sobre el lenguaje. Vamos a conocer quién es Stephen Krashen y las 5 hipótesis que propone él. Y después voy a mostrar cómo se caracteriza un aprendiz bueno y el aprendiz a nivel más bajo del lenguaje. Y finalmente las conclusiones. Entonces, como mencioné, mi investigación es sobre la adquisición de un segundo lenguaje y la analicé básicamente para saber cómo los hablantes de un sistema de comunicación ya bien complicado pueden utilizar este conocimiento para luego aprender y adquirir otro sistema de lenguaje. Las preguntas que voy a contestar durante mi presentación son las siguientes. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué significa saber una lengua? ¿Cuál es la diferencia, cuál es la diferencia entre el aprendizaje y la adquisición? ¿Qué tenemos en común todos los hablantes de un idioma? ¿Y cuándo empezamos a entender bien una lengua extranjera? Entonces, decidí hacer mi investigación por un solo motivo. Hace un año que estudié en Santiago de Chile, como mencioné el profesor, fue una experiencia en la que me puso dentro de una cultura completamente diferente a la mía, con costumbres completamente opuestos a los míos, pero que hizo de una manera que yo pensara todo el tiempo en el español. Y allá conocí a muchas personas nativos del español, y por ejemplo de España, de Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela y Chile también, por supuesto. Y la gran mayoría de esas personas, cuando nosotros entablamos en conversación, siempre me dijeron lo mismo. Pero oye, ¿por qué hablas también el español? Y pues al llegar al país no lo pensé, porque entender el chileno era bastante difícil. Pero como fui conociendo más gente, siempre me dijeron lo mismo y hasta que salí del país. Y esta cierta experiencia al regresar a los Estados Unidos me dio curiosidad y quise saber cuáles son los procesos que hacen que una persona hable de un nivel más alto que otro. Entonces, ¿qué es esto que nosotros llamamos el lenguaje? En todo lo que hagamos, ya sea trabajar, ir a la escuela, trabajo, nosotros hablamos. Vivimos en un mundo donde se habla para comunicar las ideas, las opiniones, los gustos, los intereses, etc. Hablamos con nuestros padres, con nuestros amigos, con compañeros de trabajo e incluso con gente que jamás hemos conocido. Y todos ellos hablan con nosotros, nos responden de forma comunicativa también. A casi ningún momento en que nosotros no estamos hablando. Y esta habilidad, que solo pertenece al ser humano, tal vez sea una de las características más fundamentales en cuanto al hombre, como distingue el hombre del animal. Como dice Fromkin, Rodman y Himes, para entender nuestra humanidad, uno tiene que entender la índole del lenguaje, lo que nos hace humano. Y esto es cierto, y la razón por la cual puede haber discriminación entre las nacionalidades y prejuicios, porque cuando no sabemos realmente
nosotros no sabemos realmente cómo piensan estas personas hasta que aprendemos su idioma. La gran periodista Flora Lewis lo dice así: aprender otra lengua no solo significa aprender las mismas palabras para diferentes cosas, sino otra manera de pensar en las cosas. Entonces llegamos a la pregunta: ¿qué significa saber una lengua? Bueno, significa varias cosas, de hecho. Primero que nada, saber una lengua es tener un conocimiento lingüístico, o sea, el habla. Es decir, toda la información lingüística que recibimos diariamente pasa por la mente y nosotros entendemos el mensaje. Cuando sabes una lengua la puedes hablar y los demás, quienes hablan la misma lengua, te pueden entender. Significa que tienes la capacidad para producir sonidos que señalan ciertos mensajes y los demás pueden entender. Y tú también puedes comprender y interpretar los sonidos producidos por los demás. Un niño de 5 años ya tiene suficiente conocimiento lingüístico para ser tan competente, casi tan competente que sus padres. Sin embargo, la habilidad para llevar a cabo una conversación básica requiere un conocimiento profundo, lo cual en realidad nosotros no pensamos mucho. Un hablante nativo, por ejemplo, del inglés, puede producir una frase que tiene 2 oraciones subordinarias relativas sin saber lo que significa esto. Lo mismo se puede decir en el caso de un niño que está justo empezando a caminar. El niño no sabe los principios del equilibrio y soporte, ni los mecanismos del control neurofisiológico. Sin embargo, lo puede lograr. Y es el mismo caso para el lenguaje. En las palabras de Krashen, saber una lengua significa que puedes producir nuevas oraciones nunca antes hablado y puedes entender oraciones nunca antes escuchado. Entonces, Stephen Krashen, ¿quién es Stephen Krashen? Bueno, es un profesor en la Universidad del Sur de California, un activista de la educación bilingüe, un experto en el campo de la lingüística, especializando en la adquisición y el desarrollo del lenguaje. Sus investigaciones más actuales tienen que ver con la adquisición del lenguaje de los hablantes quienes no hablan inglés y de quienes son bilingües. Se le atribuye el mérito de introducir varios conceptos influyentes en el campo, pero me voy a estar enfocando en sus 5 hipótesis sobre la adquisición. Y más recién está investigando la importancia de leer voluntariamente como herramienta básica de la adquisición de una nueva lengua. Y dice que esto es la mejor ventana que tenemos en la adquisición del primer y del segundo idioma. Entonces, su primera hipótesis es sobre la distinción entre la adquisición y el aprendizaje. Hay 2 sistemas independientes en el desempeño del lenguaje. El primer es el sistema adquirido. Esto es el producto de un proceso subconsciente casi igual a lo que experimentan los niños en la adquisición de su primera lengua. Esto se requiere bastante interacción significativa en la cual los hablantes no están concentrados en la forma de su habla, sino en los mensajes que están tratando de expresar. El segundo es el sistema adquirido, y esto es el producto de un sistema cognitivo, lo cual resulta en un conocimiento consciente del lenguaje. Y esto es construido sobre la idea de que el estudiante debe de poner atención en el lenguaje escrito con el propósito de entender la estructura y las reglas de tal idioma. La segunda hipótesis, por lo tanto, es de este orden natural. La adquisición de un segundo sistema del lenguaje sigue este orden natural que es predecible y que es un procedimiento que no se puede romper. Sin embargo, Krashen hace referencia a que suele haber una pequeña diferencia entre la adquisición del primer idioma y el segundo, dependiendo de la lengua materna del hablante. Digamos que hay 2 estudiantes en una clase de español. Uno de los estudiantes es hablante nativo de inglés y el otro es hablante nativo del español.
Entonces, esta hipótesis, por lo tanto, dice que si el estudiante cuya primera lengua es el inglés aprendiera el español, no adquiriría las mismas estructuras gramaticales que del igual modo que lo haría el estudiante nativo del español. Ahora bien, para cualquier idioma hay ciertas estructuras gramaticales que se adquieren antes que otras. En español, por ejemplo, los hablantes tienden a empezar a aprender primero los pronombres personales, luego las formas progresivas del presente y pasado, el uso del plural, hasta conceptos más difíciles como el subjuntivo. Y este orden depende de 3 factores: la edad del hablante, el contacto él o ella tiene con su primera lengua y si reciben input, y el conocimiento lingüístico, si están dentro de una comunidad donde se habla mucho la lengua de llegada, o si nomás reciben input de las clases o de la televisión, por ejemplo. Entonces, la tercera hipótesis es sobre la idea de que a este monitor explica extensivamente la diferencia entre las reglas gramaticales y la adquisición natural de una lengua. Y Krashen nos dice que la función del monitor es el resultado practical de la gramática aprendida. Y esta hipótesis concluye con que el aprendizaje consciente tiene una función limitada en el desempeño de una segunda lengua y que no son únicamente las reglas que nosotros aprendemos en la escuela, las cuales mejoran nuestra capacidad para hablar como nativo en el lenguaje, sino nos aseguramos con el conocimiento lingüístico que ya hemos adquirido para verificar el habla de la lengua de llegada. El sistema aprendido desempeña el papel del editor, verificando y corrigiendo tus oraciones antes de producirlas. Y este proceso toma lugar cuando se lleva a cabo 3 condiciones. Cuando el aprendiz tiene suficiente tiempo, cuando sabe la regla y cuando se enfoca en la forma. Les he puesto un video para que tengan un poco de contexto antes de continuar. Espero que les interese. Probably heard, but probably don't speak. And you can... Oops. Oh. Perdón. If acquisition is it, the question then becomes, how do we acquire? I'll give you 2 quick lessons in a language you've probably heard, but probably don't speak. And you can tell me which one of these lessons would help you acquire the language. Lesson number 1. You ready? Okay. Wir werden jetzt anfangen, Deutsch zu lernen. Und ich möchte im Voraus sagen, dass nach meiner Meinung Deutsch ist eine sehr schöne Sprache. Und ich hoffe, dass Sie alle sehr viel Erfolg mit Deutsch haben werden. What do you think? Good lesson? Do you think if I kept talking to you like that, you would pick up German? Very slowly, if at all. Here's lesson number 2. You have to watch. Das ist meine Hand. Verstehen Sie das? Hand? Alle verstehen? Okay. Das ist mein Kopf. Kopf. Verstehen Sie Kopf? Alle verstehen? Hier sind meine Ohren. Ohren. Ich habe 2 Ohren. 1, 2. 1, 2. 2 Ohren. Verstehen Sie das? Gut. Hier sind meine Augen. Augen. Wie viele Augen? 1, 2, 3 Augen, ja? Ist das richtig? 3 Augen? Ja? Ja? Nein, nur 2 Augen. 2 Augen. Mund?
den Sie Mund? Ja. Und Zigaretten. Hier sind meine Zigaretten. Ich habe keine Zigaretten. Zigaretten sind nicht gut, ja? If you understood lesson number 2, I did everything necessary to teach you German. We acquire language in only one way. This is the big moment. When we understand messages. That's it. Entonces, para reiterar un poco lo que mencionó Krashen, el hablante va mejorando en el proceso de adquisición cuando él o ella recibe input en la segunda lengua que es comprensible. Y eso significa que el estudiante puede comprender la esencia de la información que está recibiendo, aunque no entienda todas las palabras en una conversación o leyenda. Y el truco está en capturar el mensaje sin pensar demasiado en su forma de habla. Para que el hablante siga de este orden natural, adquiriendo más conocimiento, siempre debe de estar recibiendo input que está un paso más allá de su actual conocimiento de la lengua. Y Krashen también pone énfasis en la idea de que tal input debería de ser fascinante, de modo de que el aprendiz casi se olvida de que está leyendo o teniendo una conversación en el idioma. Hay estudios que han aprobado la reducción de aprendizaje por no más aprender las reglas gramaticales, y por consiguiente se sugiere que si el tiempo gastado en aprender las reglas gramaticales fuera usado para aprender el idioma a través del input comprensible, los estudiantes podrían adquirir mejor un gran porcentaje de la lengua, incidentemente aprender las reglas gramaticales a través de su exposición de la lengua. Entonces, la última hipótesis es de la idea de que hay este filtro afectivo. Explica cómo algunos factores de comportamiento relacionan con el proceso de adquisición. Los factores son los siguientes: motivación. Los estudiantes que están más motivados para aprender otro idioma tienden a adquirir mejor el idioma. Autoconfianza. Los estudiantes que tienen confianza en sí mismos adquieren mejor el idioma. Y ansiedad. Cuanto más bajo la ansiedad y el filtro afectivo, mejor y más va a sentir cómodo el hablante. La ansiedad, en la opinión de Krashen, es lo más importante. Dice que para que el proceso de adquisición tenga un efecto positivo significativo, el hablante no debe de sentir ninguna presión sobre su capacidad de hablar la lengua. Los estudiantes con un alto nivel de motivación y de confianza, autoconfianza, y con un bajo de ansiedad son mejores para adquirir la lengua. En contraste, un estudiante con un nivel bajo de motivación y de confianza y con un alto nivel de ansiedad tiene el filtro afectivo aumentado y por lo tanto experimentan un bloqueo mental. Entonces, el buen aprendiz, primero que nada, es un adquiridor. Tiene un filtro afectivo bajo, hace un esfuerzo para hablar en la lengua y tiene un deseo para aprender aún más. En cambio, el aprendiz a nivel más bajo no se enfoca en el aprendizaje ni la adquisición. Tiene un filtro afectivo alto, no está interesado en la lengua ni la cultura, y son los que tienden a usar la función del monitor con exceso. En conclusión, nosotros entendemos una lengua extranjera cuando recibimos información que es comprensible, en situaciones donde no hay ansiedad y cuando los mensajes son fascinantes. Gracias por escuchar. ¿Preguntas? Questions? What were the biggest factors that helped you learn Spanish?
In my case, I would definitely say immersion, studying abroad. Just being in that environment, you really can't, it's really hard to mimic that same environment where you're constantly getting information in the second language, and you're kind of forced to think in that second language, and you can't rely on your first. I'm sure many of you guys have had that same experience, but that was the biggest thing that helped me. Are you comfortable and confident with speaking the language now? I definitely feel a lot more comfortable now, having studied abroad. Before I left, I would say I was able to communicate well, but there were still moments where I think my listening ability was a little bit lower than where I'd liked it to be. But having had that experience, I think now I feel pretty confident and can talk to anybody. When you go abroad, could you explain to us, what is one of your concern, to talk among the people who speak the language? One of my concerns? Yeah, you were worried about this? About studying abroad? Not understanding anything that the people were saying. Because Chileans, they have a very, very different vernacular other than any other Latin American country. And that I had gotten advice on that too from previous students who had gone, and they were just like, the first few months, just relax, because it's going to be tough to understand. And it was. And there was times where I would have to repeat 2 or 3 times to people that were speaking either too quickly or using words that weren't really Spanish but Chilenismos, if they could repeat what they said. And sometimes I didn't even understand. I had to just walk away from the situation. How do you feel now? I feel great now. Like they say, once you learn Spanish in Chile, you can understand anybody, and it's true. Any other questions? Go ahead. Prior to you going over to Brazil, did you taking those Spanish classes? I mean Chile, South America. Same thing. Did I take those Spanish? You taking those classes prior to prepare you? The majority of the classes that I had beforehand were grammar classes. I did take 2 other classes, one in linguistics, which really, really helped because that kind of gave me the foundation to know how to speak the language. But yeah, I had a couple of classes before I went. In our grammar class in Chile, did you ever find, like, while we were learning new words, like, because they're speaking to you in Spanish, was it hard for you to, like, understand that if there were, like, new concepts and new words? As opposed to, like, learning English to Spanish here? I think the grammar class, I think the most difficult thing about that was getting adjusted to the accent, because here, like, I'm sure we're all used to, like, most of our teachers are either from Mexico, and we kind of grow up with that accent, so we can distinguish that. But in Chile, that was one of the things that I kind of had to, okay, they're speaking a little bit different, I gotta, like, adjust my ear to that. And then just in general, different vocabulary, that's always something that we're always gonna find difficult. Go ahead. Go for it. What were some of the difficulties that you faced in learning a different language, and what advice would you give to other students who are interested in your language? I think one of the biggest things is wanting to speak the language before you have the knowledge of knowing how to speak it, and that takes a lot of patience. You have to know that you're not going to have a native-like experience or fluency the first year or the first class you take. It takes time. It's something that develops over a year, and you're constantly developing in your whole life. Even in your own native language, in English, like, I'm not the greatest speaker in English, but there's people who speak better than me, but it's something that you're constantly working on. The advice that I would give to anyone trying to learn a second language is to dive right in, have fun, figure out what you like, listen to music, watch movies in the language, do everything possible so that you're constantly receiving this information that's helpful and beneficial. Thank you very much.